El capítulo de Kylin, al igual que algunos otros de esta temporada, se encargaron de explorar natural y mayormente al personaje de Sabine, uno cuyas apariciones solían ser muy esporádicas en ciertos capítulos en los que ella suele estar allí presente, pero hemos de mencionar que en este capítulo titular suyo tuvieron cuidado en no provocarle un declive como tal. Es más, los escritores mismos hacen brillar aún más a otros personajes secundarios que los propios protagonistas cuando pretenden enaltecerlos, cuando sin querer enaltecen a los que pretendían darle una determinada medida. Y esto se ve muy reflejado en su trabajo, en su rol como madre, ama de casa, incluso horas de clases de arte de las que no sabíamos. Y no solo eso, trataron un tópico cual paradigma es muy constante en muchos lugares, sea primer o tercer mundo, pero muy mal ejemplificado. Por eso les doy la bienvenida a este análisis en el que encontrarán teorías y curiosidades de dicho capítulo. Muy buenas, damas y caballeros, soy Pepe y damos comienzo. El capítulo inicia al amanecer, ya que 6 de la mañana es el horario estándar en el que suele levantarse Sabine. El detalle omisible que se puede notar aquí es que ella es la última en levantarse. ¿Por qué? Porque su esposo Tom tiene la tarea de levantarse mucho más temprano en hacer los diversos panes que la población parisina ama digerir, todo desde las 4 de la mañana, una hora para su preparación y la otra hora en el que los panes se necesitan para que lleguen a su clímax al momento de hornearse. Sabine toma una ducha y revisa el calendario. Pese a residir en Francia, se nota mucho que Sabine se arraiga mucho a sus costumbres natales, como por ejemplo el calendario chino, mencionando al buey en su zodiaco, el cual es un signo representado como la prosperidad alcanzada en fortaleza y el trabajo. También esta menciona el fuego y el yin, conceptos a los que me encantaría darles un ritmo lento en explicar. El yin asociado a lo femenino, la oscuridad y la pasividad y la tierra, lo cual dentro de este arte simbólico retrata que dentro de la maldad hay una pizca de bondad. Del mismo modo, el buey estaría dentro de este color, razón por la que Sabine pone unas flores para alejar el mal que pretende invadir su morada a pesar de su significado zodiacal. Flores que según el yin yang, las plantas son verdaderos reservorios de energía y son capaces de equilibrar el chi o energía positiva del hogar mediante la función clorofílica. Estas atrapan los rayos del sol, energía del yang, y los convierte en alimento para sí misma, irradiando esta energía yang al entorno. Para tener un poco claro el asunto del calendario chino, el calendario chino es de tipo lunisolar, los meses son lunares, es decir que el primer día es el de la luna nueva y el día 15 el de la luna llena. Como en un año solar hay 12 meses lunares y además de una decena de días, se intercalan 7 meses añadidos a lo largo de 19 años para acordarlo con un calendario solar. Y antes de proceder a hacer su rutina mañanera, coge una revista en el que se alcanza a leer 3 datos interesantes que podría decirse que de algún modo ayudaron a Sabine a sobrellevar la carga de estrés que una madre tiende a cargar por sí sola. Esos 3 datos traducidos son: el dolor en sí es mucho dolor, el dolor es perjudicial para el placer que quiere condenar, son la excepción que anhelar no revelar. Cabe inferir que esta vana información no es muy útil si se trata de datos superficiales, pero el contenido que abarca posiblemente le dé el valor narrativo y el papel de haberla mantenido como personaje. Pues no bromeo cuando digo que lo trae casi todo el tiempo, incluso cuando hace tal rutina. Luego de ello opta en coger un cesto de ropa sucia y colocarla milimétricamente enfrente de las escaleras, poner la revista en una determinada página, una esponja en un punto del suelo, servir un café y ordenar sus materiales de trabajo. Resulta ser amortiguaciones de los habituales golpes que Mari constantemente recibía cada mañana. Escudriñémosla. Las constantes caídas de Mari por las escaleras se volvieron frecuentes en algún punto, tantas que Sabine supo contrarrestar esos movimientos. Esto nos lleva a una pregunta: ¿será que Mari eventualmente sufrió un accidente como para que su madre supiera evitar esas lesiones? Porque verán, caer de una escalera no es nada bueno. Hay veces en el que el sujeto termina muy gravemente herido, o en algunos casos una inesperada muerte. La caída de la leche también, esto se vio en la primera parte de Orígenes, en la que Mari hizo un desastre en el desayuno, incluso regar la leche, y me impresiona bastante que saben calcular inconscientemente la fuerza total de Mari como para que cada mililitro de leche cayera completamente en la esponja. Luego ver en la misma revista Nature los tenis que quisiera tener, ya que los que ella tiene le quedan un tanto pequeños dado el crecimiento que ella está experimentando. Y sí, es normal que Sabine se impresione de su altura, claro que preveía ese movimiento, pero no con resultados inesperados, cosa que sí, el uso del traje le beneficia mucho en su desarrollo fisiológico como para que subliminalmente hiciera la petición de tener un nuevo diseño como personaje para la próxima temporada. Y no quisiera omitir la buena hazaña que el dúo parisino realizó, el cual fue evitar que una gran parte de París terminara cubierta de chocolate, ya que en los noticieros vemos un personaje desconocido el cual discrepa por su inocencia. Datos muy escasos que por ahora se tienen para resolver ese misterio. Dadas las acciones de Mari, ¿cuál fue el verdadero objetivo de Sabine en aquel entonces?
Digo, se sabe muy bien que era el que Mari la acompañara a la reservación que ella hizo para 2 personas. Lo que quiero decir es, ¿cómo es que lo logró sin siquiera ser un poco directa? Omitiendo la ducha y el calendario, poner el cesto de ropa sucia, una esponja en el suelo, un café al lado de la revista que vería porque tenía en mente que estaba creciendo según su instinto materno, y hacer anticipadamente una reservación para pasar el Día de las Madres con su hija. Del mismo modo, Mari experimentaría una caída amortiguada para luego ir a servirse la leche y regarla por accidente para ser absorbida completamente por la esponja, para que al final se sintiera interesada en unos peculiares calzados, asimismo con almorzar en Dim Sum, cuya reservación su madre hizo cuando le dijo que le compraría después de que su clase de pintura finalizara. Exceptuando la parte de la reservación, estas repetitivas situaciones le permitió a Sabine predecir específica los pasos de su hija respecto a los movimientos que emplea en la mañana, y dada su actitud indulgente, le ayuda a ser más comprensiva con su hija en ver con lo mucho que se carga en su etapa como adolescente, creando ese conjunto de soluciones, evitando así en sucumbir en la ira. Todo hasta que un sentimonstruo invadía las calles de París sin siquiera dejar desayunar bien a Mari, mientras que ella se sentía apenada de no poder darle algo en el Día de las Madres. Pero lo más interesante de todo es que Sabine sabe utilizar muy bien la filosofía china y el tai chi en su vida cotidiana. Me explico. La escena en donde Sabine está meditando es tai chi, una práctica de arte marcial chino que funciona como meditación, una en movimiento. La filosofía del tai chi tiene una fuerte relación con el significado del yin y yang, un símbolo representativo también llamado taiji o taiji chuan, proveniente de la filosofía china tradicional llamado taoísmo, donde en el arte marcial busca la sintonía, la conexión en los dos polos que existen en la naturaleza del todo, el yin y el yang. El término tao significa división, y el chi está relacionado con la energía que posee un ser, un animal, un todo que normalmente se encuentra en equilibrio. El tao permite que las dos energías existentes, los dos polos, se complementen y se mantengan en equilibrio. Es la tercera fuerza que las contienen. En la práctica, el tai chi ayuda a mejorar el equilibrio físico y psíquico, donde le permiten tener un control en el cuerpo y en la mente a través de un grupo de movimientos fluidos y suaves. Ahí tiene más sentido el por qué Mari puede entender y aprender rápido sobre el simbolismo de los milagros. Gracias a su madre aprendió algo sobre esta filosofía, y Sabine tiene la habilidad de poder controlar sus emociones por la práctica en casa. Esta práctica permitió demostrar que ha podido desarrollar su personalidad con una mentalidad racional y con una flexibilidad mental y física que le ayuda a resolver los problemas en su vida diaria, tanto como en su identidad civil, siendo una líder en la escuela, y como Ladybug al enfrentarse con los Akumas. La razón por la que Ladybug y Mari suelen hacer planes complejos en ambas facetas. Es fácil pensar que ella practicaba yoga con su madre, y esto hace posible que también haya practicado en el arte del tai chi para acompañarla. Tal vez esto no lo vimos en la serie, pero sería su rutina diaria en casa, antes de todos los sucesos de ser la nueva guardiana de los milagros y ser Ladybug. Es bien curioso que haya incluido esta filosofía en la serie, y es bueno conocer este arte de meditación con su filosofía. Postdata, Shadowmoth también resulta ser madrugador. Mientras que Ladybug haría sus cosas de heroína, el capítulo tiene centrada la atención en Sabine, que pretendía ir a dar clases de pintura, y mientras su clase progresaba denotaba bastante las características de un pincel chino y uno occidental. Uno chino es el tipo de pincel más famoso para el arte chino, tanto para pintar como para la caligrafía, mientras que el occidental no tiene esta función. Sus funciones suelen ser más variadas para el tipo de arte que se le desea emplear. Entre estos estilos que Sabine menciona, las formas de la tinta está como el seco, el concentrado, el denso, claro y el diluido. Y entre los estudiantes que logramos conocer están Nadia y Laila, quienes encontraron una pasión por el arte. En el caso de Nadia es un poco complicado, pues que hay de Manon, a quien la dejó cuidando. En cambio con Laila, aparte de ser alguien muy culta en la lectura, o bien le pidió a su madre que le inscribiera en ese curso de medio tiempo porque quería distraerse, o fue su madre la que la obligó a distraer su mente, ya que la soledad que vive longevamente no es saludable para ella, misma por la que la vemos aquí. También esto nos lleva a otra pregunta: ¿dónde estudió Sabine como para ser profesora de un instituto como lo es Francais Dupont? Pero una cosa sí es segura, es muy seguro que Sabine en su niñez halló su pasión en la pintura. ¿Cómo? Es de pensar que lo descubrió a partir de lo que hacía su tío Wang Chen. Adrien revela que Chen Shifu no solo es un buen cocinero, sino que también es un artista con la comida, misma por la que le tiene un alto cariño, siendo tan considerada en enviarle un regalo de su cumpleaños. Así que sí, hubo un punto en su vida en que nació esa chispa en ella, misma por la que también todavía hay cosas de ella que permanecen ocultas, y esta no es más que la superficie del iceberg. Una disculpa. Todo mientras que Ladybug y Catnap lidiaban con Sentipaleta, reparando todo luego de su victoria.
La clase de Sabine dio su fin y no veía señales de Mari cuando el transporte público llegó, por lo cual, en lugar de pedirle al chofer que fuese más comprensivo de su situación, ella usó una muy buena psicología en la que la concentración del chofer se desviara en disfrutar unos cuantos chouquets, pequeños bocados de masa cocida y horneada, una masa inflada ligeramente crujiente por fuera y tierna por su interior, salvo en el hueco que se forma en hornearse. Dicha técnica fue bien utilizada en esa circunstancia que son de ansiedad hasta que Mari llegó, y ojo aquí, durante su enfrentamiento con Sentipaleta, no apresuró en terminar su encuentro con este, casi olvidándose de la petición de su madre, llegando tarde y olvidando traer los boletos para el transporte, por lo que Sabine, como toda madre, tenía que estar 3 pasos adelante. Al momento de entrar, se pudo ver cómo un hombre discapacitado tenía dificultades en acomodarse mientras que un oficinista, hablando por teléfono, estorbaba en su legítimo lugar. Sabine optaría en pedirle amablemente que le cediera su lugar al humilde joven que tenía dificultades, pero él se negó impertinentemente que, a partir de un indirecto y sencillo plan, ella dio vuelta al tablero. Aquí demuestra muy bien que si está en situaciones como esta, no optaría en la violencia o en una insistencia, no. Ella tuvo opciones y supo muy bien cuál elegir, el cual era mover el tablero a su favor, poniendo un pincel en el suelo que gracias a la inercia del autobús, el karma con ayuda de Sabine hizo su trabajo, y casi paso por alto que de ahí nace la creatividad en Mari cuando organiza planes locos al derrotar a una víctima akumatizada. También podría decirse que es hereditario. Para mala suerte de Mari, ella olvidó el regalo que se suponía que le iba a comprar a su madre, por lo que miente para persuadirla en comprar otra cosa, misma por la que su suerte empeora cuando ve el autobús alejarse sin tener oportunidad alguna de alcanzar. Sabine ya la veía venir, que incluso calculó el tiempo en que su hija iba a llamarla, cosa que acordarían en reunirse en la siguiente parada, pero también, para mala suerte de Sabine, un inspector de boletos entraría en el autobús y al ver que no tenía boleto alguno que justificara su estadía en el autobús, la multaría con 50 euros que equivaldría a $56.75. Sabine trataría de explicarle las cosas, pero para el inspector era más fácil que su acto sea pagado con la ley, y es ahí donde pasamos con Roger, momento en que Sabine se sentiría aliviada al estar en confianza con un amigo en explicarle su situación para poder corroborar de mejor forma su caso. Sin embargo, los ortodoxos métodos de Roger no le permitieron ver que estuvo abusando de su poder como teniente de la policía por el mero hecho de no traer identificación. Sabine se pone a la defensiva por notar cómo las exigencias de Roger eran muy inverosímiles, mostrando una sesgada imparcialidad en su caso. El abuso de autoridad en Roger se reflejó mucho cuando llamó a un equipo especial para que la prendieran por no pagar un dichoso boleto, sabiendo que esa clase de fuerza se utiliza cuando un Akuma surge en las calles de París, ni que fuera una experta y peligrosa artista marcial. No es cierto, ya lo es, pero eso no justifica su intento de encierro, momento en que Shadowmoth intentaría acomatizarla, pero por razones civilizadas Sabine accede y termina acomatizada en Kirin. Verán, Kirin es un ungulado cornudo híbrido, cuerpo de león, piel de pez y cuernos de ciervo de la mitología china, que se dice que aparece en conjunción con la llegada de un sabio. Su origen parte de un fuerte argumento que se dice que el Kirin es una representación utilizada de la jirafa, ya que el Kirin es mencionado a partir de la dinastía Ming. Su primera referencia data aproximadamente de los viajes de Zheng He. Se sabe del viaje de Zheng He por África Oriental en que llevó 2 jirafas a Pekín. Se sabe también que estas 2 jirafas fueron llamadas Kirins, cosa que el emperador proclamó a las jirafas como criaturas mágicas, cuya captura evidenciaba la grandeza de su poder. Este argumento es sostenido por algunos atributos del Qilin o Qilin, como su dieta vegetariana y su naturaleza tranquila. Su reputada habilidad de pisar la hierba sin perturbarla puede referirse a las largas piernas de la jirafa. Sin embargo, el lado opuesto dice que el Qilin o el Qilin era un mito ya existente y su nombre fue tomado y aplicado a las jirafas. Además, todo esto en la era del Ming. Mari, confundida por la larga espera, se percató de una patrulla para descubrir que su madre fue akumatizada por primera vez, mientras que uno pensaba que Sabine sería uno de los pocos personajes que no terminarían akumatizados, pero todo es con un fin narrativo. Kirin tiene el poder de la aeroquinesis, un poder que le permitía levantar un objeto con el poder del aire o del viento, alterando así de un modo u otro la física en sí, pero ella tiene tanto poder que incluso pudo mover un ejército entero, un conjunto de helicópteros a determinados lugares. Uno puede pensar que la lógica física está totalmente rota en esta serie, y la verdad, tienen razón, pero aquí la usan en un personaje experimentado para que dichos resultados caigan a la manera que ésta desea. También, cuando digo que Kirin domina muy bien el arte de la aeroquinesis, lo digo porque también se pudo notar que el descenso pudo ser controlado impactando en el agua, pues hay que recordar que este conjunto estaba separado, por lo cual uno más que sea debió causar un daño colateral, pero Kirin en esa forma nos muestra que aún hay una parte de su humanidad latente en ese estado mágico, y también pudiendo separar un edificio directo a una caída
inclinada a Rogers y al inspector, frenando su descenso como si nada, con la exigencia de querer ser liberada por las esposas si no querían morir, aunque es muy inquietante y muy dudable si Kirin asesinó un par de personas en el acto de cortar ese edificio. Pero también aquí ocurre una de las escenas más inquietantes de la serie, y es el que Ladybug haya podido frenar la caída de un edificio con su yoyo. A ese nivel de descenso no podría frenarlo, por ende debió necesitar la indirecta ayuda de Kirin para regresarlo a su lugar, ya que si eso no fue así, esto es una prueba de querer hacer aún más rota al personaje de Ladybug, ya que lo más pesado que pudo levantar hasta la fecha fue una rosquilla gigante cuyo peso aparentemente no pudo soportar, más aún cuando Gigantetán la levantó sin problemas, confundiéndola como una rosquilla como tal. ¿O será que un portador adquiere más fuerza a medida que crece? ¿Qué dicen ustedes? ¿De dónde pudo salir una fuerza de esa magnitud? Ladybug intenta razonar con ella, pero Kirin se niega por ver que Ladybug está al lado de la policía, un sistema de justicia que según su punto de vista está roto, mostrándose aún más hostil, lanzándole unos cuantos objetos, siendo salvada por Katnoa, estrenando por segunda vez el paraguas que usó en el capítulo de Glaciator 2. Sin embargo, a pesar de ello, Kirin pudo con ambos con toda facilidad que tenía, y todavía esposada. Otro escuadrón antidisturbios intentó aprender a Kirin, pero no lo consiguieron. Viéndolo desde otro punto de vista, la situación se le salió de las manos a Rogers, porque a este punto se requería una fuerza mucho más bruta como lo manejó en el capítulo de Stoneheart. Por lo tanto, se limitaría con la ayuda de Ladybug mientras proporcionaba apoyo, uno que no es tan bueno porque la operación Red de Mariposa fue tan nefasta que pensaron que capturarlo con unas simples redes solucionaría el problema. Paris ha sufrido múltiples ataques de Akuma, por ende, si uno resurge, claro que Ladybug debe de responsabilizarse del Akuma. En cambio, con la policía deberían de tener algunos trucos bajo la manga, como lo fue la alerta Akuma, que terminó siendo un plan ingenioso de contingencia en caso de haber un ataque inminente. Si pudieron con ello, también debieron estudiar las debilidades de la Akuma, que incluso a nivel psicológico son vulnerables, misma por la que Rogers ni siquiera se honró en negociar con Kirin si quería evitar más caos en París, razón por la que Ladybug hizo lo contrario, escuchar lo que necesitaba el afectado, logrando pacificarla por momentos, volviéndose en contra de Rogers en objetivo de conseguir la llave que la dejaría libre. Pero esto no se trataba de mostrar su inocencia, sino se trataba de principios, uno en el que la justicia debe ser impuesta imparcialmente sea quien sea, y otra que debe haber humanidad en imponer esa justicia que no otorga el derecho de testificar por su inocencia y tener la oportunidad de corroborarlo. Rogers, al ver que Ladybug estaría dispuesta en quitarle la llave de la libertad de Kirin, ordenaría a sus hombres que lo protegieran al estilo romano, más conocido como Formación Tortuga, en el cual consistía que los de una infantería se cubrían con sus escudos solopándolos a modo de caparazón, mientras que la primera fila de hombres protegía el frente de la formación con los suyos levantándolas hasta el centro de su cara. En caso de necesidad, los soldados de los flancos y de los de la última fila podían también cubrir los lados y la parte posterior de la formación, aunque entonces la protección de la capa de escudo que cubría el cuadro era inconclusa al reducirse su número. Si esta táctica era utilizada correctamente, hay que tener en cuenta que requería un gran entrenamiento y disciplina para que fuese efectiva. La testudo protegía a los legionarios de forma excelente frente a los proyectiles de los enemigos, permitiéndole desplazarse sin miedo a ser alcanzados por flecha, dardos, lanza y demás armas arrojadizas. Así lo atestigua Flavio Josefo al señalar su eficacia en el año 66 al sitio a las legiones romanas, y es fácil de ver esta estrategia defensiva cuando vimos a un moribundo Helios a punto de perecer de un asesino de dioses. Ladybug activa su Lucky Charm, el cual resultó ser una pistola láser, las que amábamos tanto en el World at War en el modo Nazi Zombies. Pero bueno, en muchas aplicaciones, los beneficios de los láseres se deben a sus propiedades físicas, la monocromaticidad y la capacidad de alcanzar potencias extremadamente altas. También permite a un láser de media o baja potencia alcanzar intensidades muy altas y usarlos para cortar, quemar o incluso sublimar materiales, en el que tal rayo láser se emplea en el proceso de fabricación de grabar o marcar metales, plásticos y vidrio. Y sí, el arma que Ladybug tenía la suficiente potencia para suprimir la superficie de un escudo antidisturbios, y eso que la mayoría son fabricados de policarbonato resistente y generalmente transparente, permitiéndole crear un plan en el que radicaba en hacer caer a Rogers para que Kat, escondidito, le arrebatara la llave y dársela a Ladybug. Y sí, el Lucky Charm funcionó a partir de la misma situación, cuando la amenaza en sí no es el akumatizado, sino cómo está ambientado el entorno en sí. Pero me estoy desviando. Ladybug le muestra las llaves a Kirin, y esta cede al ver que una heroína no debe estar sujeta a una ley, cuando la injusticia también se ve presente en el sistema jurídico, siendo Sabin el tercer personaje con la voluntad de hierro para renunciar al poder de un Akuma y no verse dependiente de ese poder. Del mismo modo, ese lo permitió a Ladybug capturar el Akuma sin problemas, procediendo en darle un Magical Charm a Sabin, y siendo el momento en que Ladybug y Katnoa la defenderían por cómo, a pesar de las cosas, aún así se mostraban acérrimos en querer arrestarla, y esto se corroboró cuando Mari llegó a probar la inocencia de su madre, siendo Mari quien recibe la multa. ¡Ja!
En conclusión, Kirin es un capítulo que demostró una vez más que un villano no siempre termina siendo el malo del cuento de una manera más planeada y simple, a partir de la personalidad pasiva de Sabine, lo que se pudo percibir este tópico en general, siendo un gusto por completo que, al igual que otros personajes en esta temporada, sea desarrollada como tal al tener una historia detrás de la que estamos pasando por alto, razón por la que este capítulo estuvo muy centrado en ella sin entorpecer ciertos factores que normalmente un capítulo de Miraculous Ladybug suele tener como tal. Pero no todo fue buen camino para Sabine. También, a partir de sus poderes de Akuma, se logra ver cómo explotaron la frase que Alia soltó en el capítulo de Mr. Pigeon 72, porque a medida de cada capítulo, Ladybug y sus atributos parecen evolucionar, la cual se inclina a la posibilidad de querer hacerla más rota como personaje, por lo que creo que dejaría eso en debate en los comentarios. Un saludo y un abrazo a aquellas personas que comentaron mis últimos videos y publicaciones: a Chris Sonic 123, Juan Esteban Monje Romero, Charles, Oscar Rodríguez, Ximena Dante González Cornejo, Germán Díaz Estudios, Servor Díaz, Gonzalo Isler, Un Hueón Más, Victoria, Señorita Charlotte, Lucas Rueda, Spidey, Mariela Rocha, Ladybug, Nigel Cayuleo, Laís David García Figueroa, Jesús Vázquez, Alejandra, Ana Cardona y Caritgui Oviedo González. Ya sabes que si quieres un saludo como este, simplemente tienes que comentar, nada más. Bueno, esto fue todo de mi parte, y si llegaste hasta esta parte del video, agradecería mucho en que me apoyaras con tu suscripción y like. Soy Pepe Deadsman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga.